Bendiciones, hermanos. La reflexión de hoy tiene que ver con la palabra que el Señor nos da en el libro de los Jueces, en el capítulo 6, versículo 14 y 15. El Señor lo miró y le dijo: usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía. Versículo 15. Pero Gedeón volvió a contestar: una vez más, perdón, Señor, pero ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más pobre de toda la tribu de Manasés y yo soy el más pequeño de mi familia. Fíjense, hermano, acá leímos estos dos versículos. Yo quisiera que nos extendamos un poquito para ver lo que viene pasando y lo que el Señor le viene diciendo a Gedeón y al pueblo de Israel durante estos versículos en el capítulo 6. Fíjese, en el mismo capítulo 6, si nos vamos al versículo 1, dice: pero los hechos de los israelitas fueron malos a los ojos del Señor, y durante 7 años el Señor los entregó al poder de los madianitas. Hermanos, los israelitas habían desobedecido al Señor, estaban de nuevo en desobediencia. Habían llegado a hacerse unos escondites en los cerros, hicieron cuevas, hicieron en los lugares difíciles de alcanzar, para estar al resguardo de este pueblo, los madianitas, que venían y los saqueaban, los dejaban sin comida, los dejaban sin ganado. Esto pasó durante 7 años. Pero cuando Israel le pide a Dios que los liberara de los madianitas, esto me hace acordar a Santiago capítulo 4, versículo 8, ¿no? Donde dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces el pueblo de Israel se acerca a Dios, dice versículo 7, cuando los israelitas le pidieron al Señor que los liberara de los madianitas. Él les envió un profeta que les dijo, fíjese, Él les envió un profeta a decirles algo. Entre las cosas que le dijo todo lo que había hecho por ellos, y le dijo: los saqué de Egipto, los sostuve, todo lo que el Señor los había apoyado y de dónde los había sacado y cómo los había acompañado. Pero fíjese, una de las cosas que le dice en el versículo, al final del versículo 10, pero ustedes no me hicieron caso. El Señor le está diciendo: ustedes no me hicieron caso. Habíamos quedado en algunas cosas, estábamos de acuerdo, y volvieron a desobedecer. Fíjese en el versículo 11, entonces vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina que estaba en Orfá y que pertenecía a Joás, el padre de Gedeón. Y Joás, que era el clan de Abiezer. Gedeón, el hijo de Joás, estaba limpiando el trigo a escondidas en un lugar donde se pisaba la uva para hacer vino, para que los madianitas no lo veían. Fíjese que en este caso Gedeón está mostrando un gran temor. Está en un lugar donde eso no se hace, es decir, donde no se limpiaba el trigo. Está en un lugar donde no se hacía eso. Está con una poca cantidad, porque no está en un campo de trillado que lo hacían las bestias, que lo hacían los bueyes. Y está solo, y está con miedo. Podemos creer y pensar que en este contexto está desanimado. Está posiblemente diciendo: Señor, después él lo dice, ¿no? Esté pensando, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué está pasando? Pero en ese interín, en el versículo 12, dice: el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Fíjese, el Señor lo conoce. Hay veces, hermano, que nosotros pensamos que no somos tal o cual cosa o no tenemos una cualidad. Y el Señor lo llama hombre fuerte y valiente. El Señor sabe su interior, sabe su esencia. Sabe quién es Gedeón. Pero fíjese lo que le contesta Gedeón en el versículo 13. Perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Dónde están todos los milagros de que nos hablan nuestros antepasados? Cuando dicen que el Señor nos sacó de Egipto. El Señor
nos ha abandonado y nos ha entregado al poder de los madianitas. La primera respuesta de Gedeón a Dios, un reproche. Gedeón se había olvidado que un poquito antes, un profeta enviado de Dios había dicho: se están equivocando, están errando, están pecando, están yéndose por otros caminos, están torciendo las veredas, no me dejan enderezar sus veredas. Fíjese en el capítulo, en el versículo 14, que es lo que leímos antes. El Señor lo miró y le dijo: usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía. Y acá, después del reproche, viene la duda. Y dice: Señor, yo, que pertenezco a una familia tan pobre, que soy el más pequeño, de mi familia, dijo que hay una valoración disminuida, se valora poco Gedeón. Él cree que no es capaz, hermanos, de realizar esto que Dios le está mandando. ¿Cuántas veces, hermanos, no nos sentimos capaces de realizar la tarea, lo que nos pide Dios? Y nos sublevamos en algún sentido contra la sabiduría divina y contra su voluntad, porque Él nos está diciendo que nos va a dar algo, que Él va a hacer posible que lo podamos hacer. Él eligió a los débiles del mundo. Hermanos, entonces, esta duda que a veces tenemos nosotros está mal entendida, la entendemos mal. Porque Él no nos dice que vayamos a hacer algo. Él nos dice que vayamos a hacer algo, que Él va a estar con nosotros, que Él es el que nos envía. Nos da la garantía. Acuérdense de Moisés, ¿se acuerdan? Yo, Señor, que no sé hablar, torpe de habla. Y el Señor le dice: yo voy a hablar por vos. Y Moisés sigue poniendo resistencia, no se sentía capaz. Gedeón tampoco. Usted, hermano, yo, hermano, nos sentimos capaces a veces. Nos desafía el Señor. Pero nosotros tenemos una imagen de nosotros mismos totalmente diferente a la que tiene Él. Porque nosotros estamos viendo este aspecto desde un lugar carnal. Yo no voy a poder. Es que posiblemente solo no pueda. Pero Él no está diciendo eso. Él está diciendo: ustedes van a poder en mí. Pero antes de que Gedeón empiece a hacer lo que Dios le había enviado a hacer, y parece que Gedeón estuvo convencido en un momento y accedió y dijo: bien, Señor. Fíjese en el mismo capítulo 6, en el versículo 25, lo que le dice esa misma noche el Señor a Gedeón: toma un toro del ganado de tu padre, el segundo toro, el de 7 años, y echa abajo, escuchen, hermanos, el altar de Baal que tiene tu padre. Echa abajo también el árbol sagrado que está junto al altar de Baal. El árbol sagrado que está junto al altar de Baal es el símbolo de la diosa Acera, esposa de Baal, dios del sol, dios benefactor y destructor para los babilónicos, los cananeos. Esto venía ya desde Babilonia. Tenían un altar, el pueblo israelita, hermanos. Entonces dice: destruye todo. Ustedes vinieron a mí, le está diciendo el Señor, ustedes vinieron a mí, Gedeón, tu pueblo vino a mí, yo en mi misericordia los ayudo, pero antes de que ustedes hagan lo que yo les mande a hacer y que van a tener y van a ser victoriosos por mi mano, ustedes vuélvanse de sus caminos a mí, vuélvanse de esos caminos torcidos, derriben los altares. ¿Qué están haciendo? ¿A quién están adorando? ¿A quién están sirviendo? Y esto nos tiene que servir a nosotros, hermanos, de ejemplo, y nos tiene que convocar a preguntarnos. Uno que creemos a veces que un ídolo es simplemente una imagen que uno puede tocar o ver. Hermanos, nosotros nos forjamos ídolos muy a menudo y no nos damos cuenta. Y terminamos sirviendo y siendo esclavos de aquello a lo que servimos, nos dice el Señor.
porque sois esclavos de aquello que servís. ¿Qué ídolo, hermano, hoy hay en tu vida que hay que derribar, como mandó a derribar el Señor este altar? Quizá algún ídolo de murmuración, hermano, que trae tanta división en familias, en trabajos, en naciones, en ciudades, hermano. Alguna adicción, algún ídolo que se volvió una sustancia, hermano, donde no puedo dejar y me domina. Y es imposible, parece que fuera imposible entregar eso, derribar ese ídolo, hermano, y terminamos sirviendo a ese ídolo. Terminamos siendo esclavos de eso. ¿Qué ídolo, hermano? ¿Algún proyecto? ¿Algún proyecto que consume toda nuestra energía, pero no sabemos bien si ese proyecto, en definitiva, es de Dios? Y entonces invertimos tanto tiempo en ese proyecto, en ese que se vuelve un ídolo. ¿Algún proyecto para nuestros hijos, hermano? Invirtiendo tanto en eso y dejando de confiar en Dios y poniendo a nuestros hijos en sus manos. Cada uno sabemos, hermanos, qué hay en nuestro corazón en cuanto a quién servimos. Y ya no deberíamos servir, sino servir al Señor, para que Él pueda llevar a cabo su propósito por medio de nosotros. Y su propósito en nuestra vida. Ahora, yo quiero invitarlo al capítulo 7, en el versículo 2. Porque miren lo que acá le dice el Señor a Gedeón, para reforzarle la idea de que no hay mérito propio, que tampoco iba a haber mérito en Gedeón. Y que para que no se confundan que no iba a haber mérito en Gedeón ni en los hombres de Gedeón, Él les dice esto en el versículo 2 del capítulo 7. El Señor le dijo a Gedeón: traes tanta gente contigo que si hago que los israelitas derroten a los madianitas, van a alardear ante mí creyendo que se han salvado ellos mismos. ¿Cuántas veces no pensamos que nos hemos salvado a nosotros mismos en algún sentido y que somos tan capaces y confiamos tanto en nuestras capacidades y nos olvidamos que es que el que nos está sosteniendo y sustentando es Dios? Él nos dice: yo te sostengo de tu mano derecha en un momento. ¿Cuántas veces, hermanos, nos olvidamos de esto que el Señor le está reforzando acá, esta idea que el Señor le está reforzando a Gedeón? ¿Sí? Y fíjense después en el versículo 8 del capítulo 7, dice: solo se quedó con los 300 hombres escogidos. Hermanos, de 30 y pico mil, el Señor le otorgó 300. Y con esos 300, por supuesto, el Señor cumplió su palabra y entregó a los madianitas en sus manos. La invitación de hoy, hermanos, es esta, ¿no? Es poder meditar, poder reflexionar en la palabra, en la experiencia de Gedeón, porque lo que le dice a Gedeón nos lo está diciendo a nosotros hoy. La palabra no cambia, la palabra es eterna. La palabra está para siempre, para servirnos a nosotros, para crecimiento y para no desviarnos del camino de Dios. La invitación es esta. Hay ídolos que dejar. Hay cosas a las que servimos que ya no debemos servir. Hay envíos del Señor que tenemos que aún no los hemos tomado en cuenta y estamos yendo para la otra dirección. Cuando el Señor nos dice que vayamos para el norte, nosotros agarramos para el este o para el sur. Pensemos, hermano, en la palabra de Dios para nosotros hoy. Vamos a orar. Querido Padre del cielo, Señor, gracias por traer palabra, Señor, en este momento. Gracias porque tú nos has traído la experiencia de Gedeón, Señor. Gracias porque a partir de esta experiencia nosotros, Señor, aprendemos, Señor.
Señor, hemos aprendido a no reprochar, Señor, porque a veces nos olvidamos, Señor, de los pecados que estamos, Señor, en caminos de muerte, Señor, creyendo que son caminos de vida, Padre. Hemos aprendido a no dudar, Señor, cuando tú nos llamas, Señor, cuando tú nos dices, Señor, y nos envías a hacer algo para ti, Padre, porque nada depende de nosotros, Señor, sino que todo lo que podemos llegar a hacer lo hacemos en ti, Padre, porque tu poder se manifiesta por medio de la debilidad, dice, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque entonces, Señor, gracias porque somos débiles, Padre. Gracias, Señor, por esta enseñanza que nos da, Señor. Nosotros dejamos todo en tus manos, Señor. También dejamos en tus manos aquellos ídolos que estamos sirviendo, Señor, y que ya no queremos servir más, Señor. No nos dábamos cuenta, quizás, Señor, por ignorancia, Señor, en forma automática, Señor. Por eso, Señor, yo te pido que tú ilumines, Señor, cada corazón de cada persona, cada hermano que está escuchando y va a escuchar, Señor, y escuchará, Señor, este mensaje. Para que tú, Señor, hagas que pueda atesorar esta palabra en su corazón, Señor. Para que lo ayude, Señor, por medio de esta palabra, a abandonar los ídolos, Señor, a seguirte, Señor, a aprender de ti, Señor, a dejar que tú endereces sus veredas, querido Señor. Gracias, Señor, por tu bondad, Señor, gracias por tu misericordia, pero gracias por tu paciencia con nosotros, Señor, porque tropezamos tanto, Señor, gracias por tu paciencia, Señor. Lo dejamos todo en tus manos, Señor. Te agradecemos por tu Hijo Jesucristo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.